Todos le temían al padre del millonario. No levantaba la voz, no gritaba, no amenazaba. No lo necesitaba. Bastaba con su presencia para que el aire se volviera pesado y las espaldas se enderezaran por miedo. Aquella noche, en uno de los restaurantes más caros de la ciudad, ese miedo estaba a punto de romperse. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El restaurante estaba lleno, pero el silencio no era natural. Era un silencio tenso, contenido, de esos que solo existen cuando alguien importante está sentado en la sala. Meseros caminaban con pasos medidos, cocineros asomaban la cabeza desde la cocina con cuidado, y el gerente revisaba la mesa central por cuarta vez en menos de 10 minutos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Esa mesa era peligrosa. El hombre sentado allí superaba los 70 años. Espalda recta, traje caro, mirada dura. Su nombre no importaba tanto como su apellido. Uno de esos que abrían puertas, cerraban bocas y arruinaban carreras. Durante décadas había construido un imperio financiero que lo convirtió en intocable. Y con el tiempo, esa intocabilidad se le había subido a la cabeza. Para él, el mundo se dividía en dos tipos de personas, los que mandaban y los que servían. A su lado estaba su hijo, joven, elegante, millonario también, pero distinto. No miraba alrededor con desprecio, sino con cansancio. Conocía demasiado bien ese ritual. Sabía que su padre no venía solo a cenar, venía a demostrar poder, venía a recordarles a todos quién era. Cuando la mesera se acercó, el murmullo de la sala bajó un poco más. Ella llevaba 12 horas de pie, 12 horas sonriendo, aguantando comentarios, calculando propinas en la cabeza, mientras pensaba en cuentas impagas y en una casa que dependía completamente de ella. No vestía lujo, pero su uniforme estaba impecable. No tenía joyas, pero tenía las manos firmes de alguien que trabaja sin descanso. «Buenas noches», dijo con una voz tranquila, profesional. «¿Desean algo de beber mientras revisan el menú?» El hombre no levantó la vista. Chasqueó los dedos, lento, como si llamara a un animal. «Agua mineral, bien fría, no como la última vez». Ella asintió sin discutir. Sabía reconocer ese tono. Lo había escuchado antes, muchas veces, de distintas bocas pero con la misma intención. Marcar territorio. «¿Con gas o sin gas, señor?» «Con gas», respondió él, seco. «¿O también hay que explicarle eso?» El hijo levantó la mirada por primera vez. Sus ojos se cruzaron un segundo con los de la mesera. No dijo nada, pero en su expresión había algo parecido a una disculpa silenciosa. Cuando ella regresó con las bebidas, cuidó cada movimiento. Colocó el vaso exactamente en su lugar. Todo estaba perfecto. Aún así, el hombre probó el agua y frunció el ceño. «¿Esto le parece frío?», dijo elevando un poco la voz. Increíble. Lugares caros llenos de gente incompetente. Algunas mesas cercanas giraron la cabeza. Nadie intervenía. Nadie nunca intervenía cuando él hablaba. «Lo siento, señor. Le traeré otra inmediatamente». «Espere», dijo él, deteniéndola con la mirada. «Dígame algo. ¿Cuántos años tiene?» Ella dudó solo un segundo. 28. El hombre sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa cargada de juicio. 28 años, y sirviendo mesas. Ya veo. El hijo dejó el menú sobre la mesa. «Papá...» «No», lo cortó. «Déjame terminar». Volvió a mirar a la mesera de arriba a abajo. «¿Sabe cuál es el problema con gente como usted? Que no tiene ambición. Por eso se quedan ahí. Por eso nunca salen de abajo». El estómago de ella se tensó. Había escuchado insultos antes, pero algo en esas palabras pesaba más. No hablaban solo de su trabajo, hablaban de su valor como persona. «Trabajo duro, señor», respondió, todavía controlándose. «Trabajar duro no es lo mismo que ser exitoso», replicó él. «Si a su edad sigue aquí, es porque algo hizo mal». El silencio ya era total.
El piano había dejado de tocar. El gerente observaba desde lejos, paralizado. Algo se movió dentro de ella. No fue ira inmediata, fue cansancio. Fue el recuerdo de madrugadas sin dormir, de médicos caros, de responsabilidades que nadie veía. Fue la sensación de que, si se callaba una vez más, algo dentro se le iba a apagar para siempre. Respiró hondo y levantó la mirada. El hombre seguía hablando, convencido de que nadie se atrevería a detenerlo. No sabía que esa noche había cruzado una línea invisible. No sabía que el miedo que siempre lo protegía estaba a punto de fallar. Y no sabía, sobre todo, que su propio hijo estaba a segundos de escuchar algo que cambiaría todo. Si quieres saber qué ocurrió cuando ella dejó de callar y por qué esta escena dio un giro inesperado, apoya esta historia con un like y suscríbete al canal. Lo que viene después no solo cambió una cena, cambió destinos. El hombre no se detuvo. Al contrario, al sentir que tenía la atención del salón, su voz se volvió más segura, más pesada, como si cada palabra estuviera diseñada para aplastar. «Mírela», continuó, señalando sin pudor. 12 horas de pie, sonriendo por propinas. ¿Eso es vida? ¿Eso es lo máximo a lo que puede aspirar alguien? Luego se preguntan por qué hay pobres. Algunas personas bajaron la mirada, otras fingieron revisar el teléfono. Nadie decía nada. El miedo era contagioso. Ella seguía allí, de pie, con la bandeja en la mano. Sentía el pulso en los oídos. Cada frase del hombre caía como un golpe seco, no solo sobre ella, sino sobre todo lo que había construido con esfuerzo invisible. Pensó en su casa, en las noches contando monedas, en promesas que se había hecho frente al espejo de no rendirse. Pensó también en cuántas veces había permitido que la trataran así solo para conservar un sueldo. «Papá, basta», dijo el hijo, con un tono más firme. «No tienes derecho». El hombre soltó una risa corta. «¿Derecho? Yo tengo todo el derecho. Pago, consumo, mantengo este lugar abierto. Personas como ella viven gracias a personas como yo». La frase flotó en el aire como veneno. El hijo apretó la mandíbula. La mesera sintió algo distinto esta vez. No solo humillación, sino una claridad incómoda. Comprendió que para ese hombre, ella no era una persona. Era un objeto intercambiable. «¿Sabe cuántos como usted he visto?», siguió él. «Siempre con excusas, siempre víctimas. Nadie los obliga a quedarse abajo. El que quiere, puede». Ella tragó saliva. Por primera vez, no bajó la mirada. «¿Y si no todos empiezan desde el mismo lugar?», preguntó, casi en un susurro. El hombre la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que le respondieran. «¿Qué dijo?». «Nada, señor», intervino el hijo rápidamente. «Ella solo está haciendo su trabajo». «No», dijo ella, sin apartar los ojos. «Pregunté algo. ¿Alguna vez pensó que no todos empiezan igual?». El restaurante quedó en silencio absoluto. El gerente dio un paso al frente y luego se detuvo, inseguro. Aquello se estaba saliendo de control. «Mire qué tenemos aquí», dijo el hombre con desprecio. «Filosofía barata. Si gastara menos tiempo hablando y más aprendiendo, tal vez no estaría aquí». El hijo se levantó de la silla lentamente. Su movimiento fue contenido, pero definitivo. «Papá, te estás pasando». «Siéntate», ordenó el hombre. «No voy a ser corregido por una mesera ni por mi propio hijo delante de todos». Ella sintió que algo dentro de ella se tensaba hasta el límite. Ya no era solo por ella. Era por todas las veces que había visto a otros agachar la cabeza. Por cada compañero humillado. Por cada gracias forzado. El hombre continuó, convencido de su superioridad. «La gente pobre es pobre porque quiere, porque no tiene disciplina, porque prefiere quejarse en lugar de hacer algo real con su vida». El hijo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no había duda en su expresión. Pero antes de que pudiera hablar, ella dejó la bandeja sobre la mesa.
El sonido fue suave, pero definitivo, como un punto final. «Permítame decirle algo», dijo ella, con la voz firme. «Usted habla de disciplina, pero no sabe nada de sacrificio. No sabe lo que es levantarse cada día con miedo a perderlo todo y aún así seguir adelante». El hombre abrió la boca para responder, pero ella no se detuvo. «Usted ve un uniforme, yo veo responsabilidad, ve manos cansadas, yo veo manos que no se rinden». El hijo la miraba ahora con una mezcla de asombro y respeto. El gerente estaba pálido. Ella respiró hondo. Las piernas le temblaban, pero no retrocedió. «No soy pobre por elección. Trabajo aquí porque es lo que me permite sostener a mi familia. Y si eso le parece poco, entonces el problema no soy yo». Un murmullo recorrió la sala. Nadie se atrevía a interrumpir. El hombre se levantó bruscamente. «¿Sabe quién soy yo?» «Sí», respondió ella sin titubear. «Es alguien que confunde dinero con valor». El hijo dio un paso al frente. «Ya basta», dijo, esta vez sin pedir permiso. El padre lo miró como si no lo reconociera. «¿Vas a defenderla?» «Voy a defender lo correcto». El silencio se volvió pesado. Nadie respiraba. «Antes de seguir, quiero preguntarte algo a ti que estás escuchando esta historia. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir menos solo por tu trabajo o tu situación económica? Escríbelo en los comentarios». La tensión era insoportable. Ella sabía que podía perderlo todo en ese instante. El hombre sabía que, por primera vez en décadas, alguien lo había desafiado sin miedo. Y el hijo entendía que ese momento marcaría un antes y un después, no solo en esa cena, sino en su propia vida. Lo que ninguno de los tres sabía era que lo más fuerte aún no había ocurrido. El aire parecía haberse congelado. Nadie se movía, nadie hablaba. Incluso los cubiertos sobre las mesas cercanas quedaron suspendidos en manos, que no sabían si seguir comiendo o levantarse e irse. El hombre rico seguía de pie, con los puños cerrados, respirando pesado. No estaba acostumbrado a esto. No estaba acostumbrado a que alguien no retrocediera. «Te voy a arruinar la vida», dijo finalmente, con una voz baja, cargada de veneno. «No volverás a trabajar en ningún restaurante decente. Me aseguraré de eso». Ella sintió el golpe de esas palabras, pero algo había cambiado. Ya no dolían igual. Tal vez porque, en el fondo, ya había aceptado esa posibilidad. Había cruzado un punto sin retorno. «Si perder este trabajo es el precio por no dejar que me humillen, entonces que así sea», respondió. «Hay cosas peores que quedarse sin empleo». El hijo la miró con los ojos muy abiertos. No era solo valentía lo que veía en ella, era dignidad. Y eso lo golpeó más fuerte que cualquier grito. «Papá», dijo, girándose hacia él. «Para, ahora mismo». «No me des órdenes», espetó el padre. «Tú no entiendes cómo funciona el mundo». «No», replicó el hijo. «El que ya no lo entiende eres tú». El hombre se volvió hacia su hijo con incredulidad. Era la primera vez que lo veía así, plantado frente a él, sin miedo. «Todo lo que tienes es gracias a mí», dijo. «Todo lo que eres». El hijo respiró hondo. Su voz salió firme, pero había dolor en ella. «Sí, me diste oportunidades, dinero, educación, contactos, pero eso no te da derecho a pisotear a otros. No te da derecho a tratar a la gente como si no valiera nada». El gerente del restaurante se acercó, sudando. «Señores, por favor, podemos resolver esto con discreción». «No», lo cortó el hijo. «Esto ya no es discreto. Esto es necesario». Se volvió hacia ella. «No hiciste nada malo», le dijo. «Nada». El padre soltó una carcajada amarga. «¿La vas a defender? ¿A ella? ¿Por una mesera cualquiera?» El hijo dio un paso más cerca de su padre. Ya no gritaba. Su voz era peligrosa por lo calmada. «No vuelvas a llamarla así. No es cualquiera. Es una persona. Y hoy tuvo más valor que todos los que han estado callados frente a ti durante años.
incluyéndome. Ella sintió que la garganta se le cerraba. No esperaba eso. No esperaba ser defendida. Mucho menos por él. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, continuó el hijo. Que tú no siempre fuiste así. El hombre frunció el ceño. ¿De qué hablas? De las historias que me contabas cuando era niño. Cuando me decías que trabajaste bajo el sol, que dormías en cuartos pequeños, que un jefe te humilló y juraste que nunca tratarías a nadie como él te trató a ti. El rostro del padre se tensó. Algo pasó por sus ojos. Algo viejo, incómodo. Eso no tiene nada que ver, murmuró. Tiene todo que ver, respondió el hijo, porque te convertiste exactamente en lo que odiabas. El restaurante entero contenía la respiración. Nadie esperaba ese golpe. No solo era un enfrentamiento, era una herida abierta. El hombre miró alrededor. Por primera vez, pareció darse cuenta de todas las miradas sobre él. No de admiración, de juicio. «Vámonos», ordenó, tomando su abrigo. «No», dijo el hijo. «Yo no me voy contigo». La palabra cayó como un trueno. «¿Qué?» «No me voy», repitió. «No esta vez. No después de esto». Ella miraba la escena sin poder creerlo. Todo se estaba derrumbando frente a ella. Un mundo de poder, de control, de miedo. Se estaba quebrando. ¿Vas a elegirla a ella sobre tu propio padre?, escupió el hombre. El hijo lo miró directamente a los ojos. «No, estoy eligiendo mis principios». El silencio fue absoluto. El gerente tragó saliva. «Señor», intentó dirigirse al padre. «Quizás sería mejor». «Cállese», respondió el hombre sin mirarlo. Luego se volvió hacia ella. La miró de verdad por primera vez. No como mesera, no como estorbo, como alguien que lo había puesto contra la pared. «Esto no se queda así», dijo. «Créame». Ella sostuvo la mirada. «Lo sé». El hombre dio media vuelta y se fue. Las puertas del restaurante se cerraron detrás de él con un sonido seco. No fue dramático, fue definitivo. El hijo se quedó allí, respirando con dificultad. Luego se giró hacia ella. «Lo siento», dijo, «por todo». «No tiene por qué», respondió ella, con la voz quebrada. «Ya hice suficiente daño hoy». «No», negó él. «Hoy hiciste lo correcto». El gerente se acercó de nuevo, nervioso. «Tenemos que hablar», dijo, mirando a ella. Esto tendrá consecuencias». Ella asintió. Lo sabía. Pero mientras observaba al hijo del hombre más temido salir tras su padre sin alcanzarlo, entendió algo con claridad. Esa noche ya había cambiado su vida, aunque todavía no sabía cómo. Las consecuencias no tardaron en llegar. A la mañana siguiente, el gerente llamó a su oficina. No gritó, no amenazó. Eso fue peor. Habló de imagen, de clientes importantes, de situaciones inaceptables. Ella escuchó todo de pie, con las manos juntas, sin interrumpir. Cuando terminó, él suspiró. «Podríamos despedirte», dijo. «Muchos lo harían sin dudar». Ella asintió. Ya estaba preparada. «Pero no lo haré hoy». El alivio no fue inmediato. Fue lento, casi desconfiado. «Sin embargo», continuó, «quiero que sepas que esto no va a quedar así. Ese hombre no olvida. Y su hijo, bueno, su hijo llamó hace una hora». Ella levantó la vista. «¿Llamó?» «Pidió hablar contigo, en privado. Dijo que vendrá hoy». No supo qué sentir. Miedo, confusión, una extraña calma. Siguió trabajando ese día como siempre, pero todo era distinto. Cada mesa, cada mirada, cada paso parecía cargado de significado. Ya no era invisible. Cuando él llegó, no lo hizo como la noche anterior. Sin traje de lujo, sin escoltas. Solo. Se sentó frente a ella en una mesa apartada. «Gracias por venir», dijo ella. «Gracias por quedarte», respondió él. «Pude haberte metido en problemas». Ya estaba en problemas desde antes. Él sonrió apenas. «No voy a dar rodeos», dijo. «Mi padre es quien es.
No puedo cambiar lo que pasó anoche, pero sí puedo decidir qué hago yo con eso. Ella lo escuchaba con atención. Dirijo un área dentro de la empresa familiar, continuó. Trabajamos con comunidades, con proyectos reales, no con discursos. Necesito gente que entienda el terreno, que no le tenga miedo a decir la verdad. Ella frunció el ceño. No tengo estudios universitarios. Tienes algo mejor, respondió. Experiencia real, carácter, y algo que no se aprende en ninguna escuela. Sacó una tarjeta y la dejó sobre la mesa. No es caridad, aclaró. Es una oportunidad, si la quieres. Ella miró la tarjeta como si pesara toneladas. Pensó en su vida, en la rutina, en el miedo constante. Pensó también en el precio de decir que sí. ¿Y su padre?, preguntó. Él bajó la mirada. Mi padre está furioso, pero por primera vez también está callado. Ese silencio fue más revelador que cualquier grito. Esa misma semana, algo inesperado ocurrió. El hombre que todos temían apareció en el restaurante. Solo. No se sentó. No pidió nada. Caminó directo hacia ella. El gerente se tensó. Los meseros se quedaron quietos. «Necesito hablar con usted», dijo él, con una voz distinta, más baja, menos segura. Fueron a un rincón. Nadie respiraba. «No vengo a disculparme», comenzó. «No sé hacerlo bien, pero vengo a decirle algo». Ella no habló. Lo que dijo me persigue. Tragó saliva. No porque me haya ofendido, sino porque fue verdad. Ella lo miró sin juicio. Mi hijo me recordó cosas que yo había enterrado, cosas que preferí olvidar. Sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. Esto no compra nada, no borra nada, pero es para su familia. Ella no tocó el sobre. No quiero sentir que le debo algo. No me debe nada, respondió. Considérelo una deuda mía con el pasado. Por primera vez, él parecía pequeño. No espero perdón, añadió. Solo respeto. Ella tomó el sobre. No lo abrió. El respeto empieza por cómo tratamos a los demás, dijo. Todos los días. Él asintió, y se fue. Las cosas comenzaron a moverse. Ella aceptó la propuesta del hijo. Dejó el restaurante semanas después, sin escándalos. Con miedo, sí, pero también con una determinación nueva. Y mientras ella daba ese salto, el hombre que había construido su vida sobre el miedo empezó a enfrentarse a algo mucho más difícil: el silencio de su propia conciencia. Nada estaba resuelto, pero todo había cambiado. Los meses siguientes fueron irreconocibles para todos los involucrados, no porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque por primera vez se había vuelto honesta. Ella empezó en el nuevo trabajo con miedo, no al fracaso, sino a no estar a la altura. Cambió el uniforme por ropa sencilla de oficina, los turnos eternos por jornadas intensas, las bandejas por reuniones. Al principio hablaba poco, observaba, escuchaba, y cuando empezó a hablar, lo hizo como siempre había vivido, directo, sin adornos, sin máscaras. Las comunidades la entendían porque ella venía de ahí. No prometía milagros, prometía presencia, y cumplía. El hijo se mantuvo firme. No fue fácil. Su padre no gritó, no amenazó, no rompió relaciones. Hizo algo peor. Guardó silencio. Un silencio largo, incómodo, lleno de cosas no dichas. Pero ese silencio obligó a ambos a mirarse sin el ruido del poder de por medio. Y entonces ocurrió lo impensable. El hombre que había construido su vida sobre el miedo empezó a recordar. No recuerdos cómodos, recuerdos que dolían. El joven que había sido, el obrero que dormía poco, el hombre al que humillaron una vez y juró no convertirse jamás en eso. Se dio cuenta de que había roto ese juramento sin darse cuenta, día tras día, insulto tras insulto, desprecio tras desprecio. Un día apareció en uno de los proyectos comunitarios. No avisó, no dio órdenes. Caminó detrás, escuchó. Observó cómo ella hablaba con la gente, cómo se agachaba para escuchar a los niños,
Cómo tomaba notas con seriedad absoluta. Nadie le tenía miedo allí, y eso lo descolocó más que cualquier enfrentamiento. «Nunca me miran así», le dijo a su hijo más tarde. «No con respeto, con confianza». «Porque el respeto no se exige», respondió él. «Se gana». Esa frase quedó flotando entre ellos. Semanas después, el hombre pidió hablar con ella. No como jefe, no como benefactor, como alguien que había perdido el rumbo. «No sé si se puede cambiar tan tarde», dijo. «He vivido demasiado tiempo creyendo que tener razón era lo mismo que tener dinero». Ella lo miró con calma. «No sé si se puede cambiar de golpe», respondió. «Pero sí sé que se puede elegir distinto cada día». Eso fue suficiente para él. Creó una fundación, no para limpiar su imagen, para corregir su camino. Puso recursos reales, tiempo real, y por primera vez escuchó más de lo que habló. No se convirtió en un hombre perfecto, pero dejó de ser el hombre al que todos temían. Ella nunca olvidó de dónde venía. Volvió al restaurante una vez, meses después, no como mesera, como invitada. El gerente la reconoció. Se disculpó. Ella aceptó sin rencor. No por él, sino por ella. Se sentaron en la misma mesa. El hijo, ella y el padre. Esta vez no hubo silencio tenso. Hubo conversación, preguntas, aprendizaje. El hombre agradeció al mesero por su nombre. Y nadie tembló, porque el miedo había perdido su lugar. Al final, nadie ganó dinero esa noche. Nadie perdió poder. Pero todos recuperaron algo mucho más valioso: dignidad. Y si esta historia te hizo reflexionar, si alguna vez te sentiste menospreciado por tu trabajo, tu origen o tu situación, recuerda esto. El verdadero valor no se sirve en bandejas de plata. Se construye todos los días. Si te gustó esta historia, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que merecen ser escuchadas.